Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostborn y hoy tenemos un video muy especial hablando sobre lo que es el santuario de Thor y lo que es la ciudad de la Hel. Estas dos ubicaciones son las más consultadas, las más preguntadas, cómo hay que ir, cómo se desbloquean y qué hay que hacer dentro de esas ubicaciones, así que vámonos a estar hablando de ellas, vamos a sacarnos estas dudas, pero antes no se olviden de suscribirse, de activar la campanita, estamos a 200 personas de los 8K, así que muchas gracias a todos por su apoyo a seguir creciendo, vámonos para abajo. Bien, estamos acá dentro del juego ya, sí, vamos a empezar hablando primero sobre la ciudadela de Hel. Sí, la ciudadela de Hel es esto que está acá a la izquierda del santuario de Odín, sí, tenemos dos ubicaciones de este lado. Primero tenemos el campamento del ejército, que esto es una ubicación permanente que salió en la temporada número 2, si no me equivoco. Son unos portales donde nosotros tenemos que ir a hacer... son unos portales donde nosotros entramos a un mapa, tenemos que hacer una serie de misiones, matar a algunos zombies y llegar a un jefe final, matarlo y salir de la prisión. Y se llaman campamento del ejército, pero los conocemos como prisiones. Tenemos que tratar de salir de esas prisiones para ir subiendo puntos. ¿Sí? Tenemos todo un sistema como un pase de temporada que tenemos que ir subiendo. El tema que son ubicaciones bastante complejas, las principales no, las primeras no, pero después ya se va haciendo muy difícil. Tengo videos de esto, sí, si ponen campamento del ejército Javi G, le va a salir varios videos mostrando los mapas y demás. Más adelante lo vamos a estar viendo en esta serie de la forma más eficaz y hasta cuánto es rentable hacer de eso o no, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y entonces lo que tiene que ver con este video, la ciudadela de Hel, ¿sí? Tenemos esta ciudadela que nos piden 5 llaves para entrar. Es una ciudadela, mucha gente cree que la mismísima Hel vive en esta torre y que fue ella misma la que partió la tierra en dos y levantó a los muertos de las tumbas. Sin embargo, la gente no ha perdido la esperanza y confía en que tú y los de Smartheart detendrás a los no muertos. Y nos piden 5 llaves: la llave del anciano, la llave del enviado, la llave de gigantes de hielo, la llave de los ahogados y las llaves de Odín, ¿sí? Entonces, para conseguir esta llave, ¿qué tenemos que hacer? Fácil. Primero tenemos que completar, ¿sí? Recuerden, acá arriba a la derecha tenemos el libro este, que son los actos o son la guía de supervivencia, como creo que se llamaba en su momento. Y en el acto, ¿sí? Son misiones que vamos cumpliendo a medida que vamos avanzando en el juego. Yo todavía no reclamé las recompensas, las voy a estar reclamando ahora después, pero lo importante es en el acto número 3 conseguimos completa todas las tareas del acto y nos reclamamos esto y nos da la llave del anciano, ¿sí? La primera llave, entonces fíjense que acá ya la tenemos. La segunda llave, la llave del enviado de Hel. ¿Cómo se consigue esta llave? Fácil, tenemos que ir a esta zona, ¿sí? Que está acá, pero fíjese que me pide nivel 50. Entonces, una vez que completemos, que tengamos nivel 50, podamos ir acá, matemos el envío de Hel, vamos a poder conseguir esta segunda llave, ¿sí? Lo mismo, dentro del canal tengo muchas guías matándolo al enviado, explicando la temática, cómo se hace. Siempre que salga una nueva clase o un nuevo arma, el primer candidato a probar esa arma o esa clase es el enviado, así que siempre subo video de eso. Y lo que voy a estar haciendo obviamente es ir a matarlo en fácil, ¿sí? En forma eficaz. Fíjense, soy nivel 48 recién, falta un nivel y medio. Cuando llegue a nivel 50 vamos a ir a matar al enviado y vamos a traer ese video de cómo matarlo, lo mismo, ¿sí? De forma muy eficaz y económica, así que vamos a estar hablando de eso en los próximos videos. Y esa no es la segunda llave, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con las otras 3 llaves? No existen, ¿sí? Todavía no están implementadas dentro del juego. La llave de los gigantes de hielo, nosotros calculamos que se va a meter en algún momento en la zona acá del norte, ¿sí? Pero todavía no se sabe nada de ello. La llave de los ahogados, ¿sí? Lo mismo, nosotros calculamos que en algún momento se va a meter algo en estas zonas de por acá abajo. Recuerden que en los inicios había... una parte acá del mapa que figuraba el torbellino que nos mandaba a la ciudad de la Hel, era como un torbellino, un remolino en el agua que nos mandaba a una tierra subterránea. Yo calculo que eso en algún momento saldrá y podremos conseguir la llave de los aguados ahí, ¿sí? Y la llave de Odín, yo calculo que en algún momento dentro del santuario de Odín van a agregar la biblioteca prohibida o van a agregar algún otro piso o algo que nos consigamos esa llave y vamos a poder acceder a la ciudad de la Hel. Pero todavía no está implementado, o sea que toda esa gente que pregunta cómo se consiguen las 5 llaves de la ciudad de la Hel, no se consiguen las 5 llaves, solamente se consiguen 2 de 5, ¿sí? Y ahora vamos a ir al otro lado, ¿sí? Vamos a ir al lado derecho de este hermoso mapa, el santuario de Thor. ¿Se puede ir al santuario de Thor? ¿Se puede abrir el santuario de Thor? ¿Qué hay en el santuario de Thor?
Bueno, ¿se puede ir? Sí, se puede abrir. De cierta manera se pueden abrir algunas cosas que vamos a estar viendo ahora, pero no se puede ingresar completamente al santuario. Sí, vamos a entrar porque es muy importante esto para los jugadores nuevos en esta serie de Nuba Pro que estamos haciendo. Recuerden que en esta serie ya vimos cómo subir en las clases, vimos cómo hacer el piso, el lobby y el piso 2 del santuario de Odín, vimos cómo hacer la forja en forma todo económico, obviamente, sí. Fíjense que soy nivel 48 recién y ya hicimos todo eso. En bancos de trabajo, diseño de base, ya vimos muchas cosas, sí. Son más de 10 videos que llevamos en esta serie de cómo jugar Frostburg 2022, así que no se olviden de suscribirse, de dejar un like para seguir apoyando esta serie, que tenemos muchas cosas que mostrar. La idea es obviamente mostrar el enviado, mostrar la zona del norte, todo empezando desde cero, ¿no? Entonces ya estamos a mitad del camino de estos primeros 100 niveles. Entonces el santuario de Thor, si ustedes se fijan, tenemos algunos zombies por acá que me van a matar. No, estamos bien. Entonces son Drag Devil, ¿sí? Los matamos. Obviamente que nos podemos llevar las telas y las sogas que dejen. Y nos encontramos con 3 puertas, ¿sí? Como un caminito de un lado a otro. Vamos a abrir primero la puerta de la derecha. Nos curamos, obviamente, primero. Pero fíjense que vine desnudo con una lanza y algunas vallas que estaba farmeando. Así que me traje eso. Pero ¿por qué? Creo que la cagué. ¿Por qué es importante esta ubicación o venir al santuario de Thor? Si yo estoy diciendo que no se puede hacer nada o que todavía no está disponible. Bueno, es importante igual de todos modos al inicio del juego venir acá por lo siguiente, ¿sí? Primero, bueno, matamos a estos zombies. Obviamente que las telas y las hoguitas no sirven de nada, pero presten atención a lo que va a pasar ahora acá en el otro cuarto, ¿sí? En estos 2 cuartos que quedan vamos a estar curándonos y seguimos. Bien, abrimos entonces el camino de la izquierda. Y fíjense en esto acá, 4 hermosos cofres que cuando abrimos nos van a dar loot. No es loot nada del otro mundo, si no vamos a sacar nada morado, nada azul, pero fíjense, bueno, tirita de cuero, saben que la tira de cuero funciona como moneda de cambio. Todos los que consigan de tira de cuero otra más, lo pueden cambiar después. Si hay gente veterana que no farmea, que no hace este trabajo sucio de farmear tiras de cuero, entonces es importante que si ustedes son nuevos jugadores y tienen tiempo disponible, si farmean tiras de cuero, van a poder hacer tradeos con jugadores más avanzados y van a poder cambiar 25, 30 tiras de cuero por armas moradas o ropa morada. Entonces es muy necesario obviamente conseguir, o cada tira de cuero que consigamos es algo valioso que vamos a estar consiguiendo, ¿sí? Bien, entonces acá hay que tener cuidado. Estos se vienen con todo. Ay, se me vinieron 3 encima. Bueno, salimos, reiniciamos y volvemos a matarlos. Bien, seguimos acá entonces matando a los zombies. Fíjense que a simple vista ya podemos ver que no hay ningún cofre en ese sector, o sea que esto no lo estoy haciendo nada más que para poder mostrarle el tema de la entrada y el tema de lo que me pide ahí para poder ingresar, que es lo que vamos a estar mostrando, pero obviamente que ustedes no tienen que hacer esta parte. Este es un arquero, nos ponemos atrás de este muro para que se acerque bien y ahora sí le pegamos. Se me rompió la verga. Vamos al otro arquero, nos venimos a este lado de acá. Mismo cuando viene, le damos en la cara con la antorchita. Se muere y seguimos avanzando. No tiene tanta vida. Bien, y lo que le decía, ¿sí? Entonces esta parte ustedes no la tienen que hacer. Cuando llegamos acá, fíjense que está en la entrada y nos pide lo que es un objeto especial, lo que es la ofrenda de Thor, ¿sí? Se necesita para entrar al santuario. Esta ofrenda todavía no existe, ¿sí? Tenemos la ofrenda de Odín, tenemos la ofrenda de Tyr, es muy parecida, pero es Tyr, no es Thor. Tenemos la ofrenda de Freya, tenemos la ofrenda de varias personas, pero no tenemos la ofrenda de Thor. Todavía no existe dentro del juego, o sea que esto es algo que todavía no está implementado, es algo que todavía no podemos conseguir, ¿sí? Entonces
es una zona que no podemos entrar. Entonces, ¿por qué digo que es importante venir acá o para los nuevos jugadores en esta serie de Nova Pro? Es importante por estos 4 cofres que están acá a la izquierda, ¿sí? Fíjense que, como le digo, no saqué de nada del otro mundo, saqué 4 tiras de cuero, que como le digo viene bien. Sacamos sujeciones, una sola, cadenas que sirven para craftear armas y demás, algo de comida, pero sacamos 2 colgantes de madera, ¿sí? Son 2 colgantes, ¿sí? Bueno, dice colgante de madera, voy a Odín y lo hago sumamente fácil, sí, ¿no? Obviamente que se hace fácil, pero y cuando uno es jugador avanzado, los colgantes de madera son los que más sobran y yo tengo más de 120 y no llego a cambiarlos. Pero para nuevos jugadores, esto es una serie de Nova Pro, esto es una zona que se reinicia cada 2 días. Entonces ustedes pueden venir hoy, sacan esto, ¿sí? Abren los cofrecitos, se llevan los 2 colgantes y se van. Mañana no pasa nada, pasado mañana se reinicia, vuelven a venir acá. Matan a estos pequeños zombies que estaban en esta zona de esto y abren de nuevo estos 4 cofres de la izquierda y van a encontrar otros 2 colgantes o van a encontrar capaz algún arma verde, ¿sí? Entonces cada 2 días pueden venir al santuario de Thor, llevarse los cofrecitos de la izquierda y van a ir sacando colgantes de oro, sumándolos a los que ya suman en Odín. Cada tanto van a Odín, ¿sí? Yo no estoy yendo muy seguido, entonces obviamente que esto es una ayuda que viene bien, ¿sí? Pero más que nada era un video para aclarar las dudas. Ciudadela de Hel no se consiguen las 5 llaves, Santuario de Thor no está disponible, pero por más que no estén disponibles pueden venir a saquear estos 4 cofres que están acá cada 2 días y llevarse alguna armita verde, algunas tiras de cuero y algún colgante de madera que sirve para seguir abriendo esos cofres de Odín que son tan valiosos, ¿sí? Así que nada, gente, espero apoyen este video, esta serie, ¿sí? No se olviden de suscribirse, de dejar su hermoso like, dedito para arriba, activan la campanita y hoy en la noche 21:30 vamos a estar en Twitch, vamos a estar jugando las de Ioner, ¿sí? Ya subimos video hoy, en caso de que puedan ir a verlo, se aprecia mucho. Y vamos a estar jugando Frostborn, las dos cosas en Twitch 21:30 por Javi G-G, como es mi Twitch, ¿sí? Lo pueden buscar en la descripción. Ahora sí, no le robo más tiempo, un abrazo grande, se cuidan, chao chao.